Eh, Muchas gracias por estar acá presentes. Muchas gracias por haber inmediatamente que hicimos la publicación del seminario, haber tenido la cantidad de inscriptos que tenemos y además el método de este seminario, al ser de forma virtual, nos permite que hoy nos acompañe gente de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Perú, así como también muchos inscriptos, no solo de la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata, sino también de otras universidades nacionales del país, lo que nos pone inmensamente contentos, porque creo que eso es un poco el espíritu del instituto y de la facultad, de generar más intercambio, de generar más conexión entre los distintos investigadores de la disciplina, para hacer actividades y para estar, digamos, en sintonía con lo que vamos produciendo y haciendo, tanto desde la revista como de los proyectos de investigación. Así que bueno, muchas gracias por estar. Esta actividad que me toca presentar la vamos a armar de esta manera, la tenemos pensada. En primer término va a ser la ponencia el doctor Hugo Macías acerca de publicaciones en contabilidad, que creo nos va a venir a todos muy bien porque estamos en pleno plan de mejora de la revista de nuestro instituto y bueno, yo digo estamos, pero porque siempre es el plan de mejora, pero hemos ya avanzado y mucho al respecto. Pero antes de darle la palabra y de presentar a Hugo Macías, quería comentarles a todos que desde la facultad, que medio como que no es una casualidad que las cosas sucedan, que las revistas mejoren, que tengamos más intercambio y más proyectos en el área, no es algo que se genera solo, se genera desde una gestión que está muy preocupada y ocupada de que la investigación en el área contable crezca. Así como en todas las áreas, ¿no? Yo hablo del área contable porque es la que a mí me corresponde, pero sí, en todas las áreas, desde la producción, desde recursos para las revistas, desde lo edilicio también, porque se ha armado todo un espacio nuevo para investigación en la facultad que realmente es un lujo. Así que nosotros nos pusimos a actuar en consecuencia y desde la gestión se ha pensado esto mucho para que La Plata tenga relevancia en investigación en el área contable. Y eso en gran parte está como vinculado a la gestión de nuestro decano, que haciendo una muestra de esto, hoy lo tenemos acá presente, el magíster Eduardo de Giusti, que quería venir a saludarnos y a decirnos alguna reflexión al respecto. Así que Eduardo, te escuchamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias Laura por tus palabras. Sos muy cálida y la verdad que el agradecimiento es mío, a Hugo como secretario, a vos como directora, a Gisela como multifunción, a Ramiro, a cada uno de los investigadores del Instituto Contable. No quiero nombrar algunos porque la pantalla es tan grande, tanta gente que me voy a olvidar de algunos, pero hay muchos docentes nuestros que tienen proyectos, porque es lo que le dan contenido. Yo te lo decía en la previa, nosotros podemos generar condiciones necesarias para desarrollar la investigación en un área o en una facultad, pero el que le da sentido son los protagonistas, que son los investigadores. Y la verdad, haber encontrado a un secretario y una dirección del instituto y investigadores tan predispuestos nos ha hecho crecer mucho en el área. Así que la verdad que el agradecido soy yo. Yo soy de los que piensa que uno puede marcar las ideas, pero para llevarlas adelante se necesitan los equipos. Y la verdad que estos 4 años, que estamos justo cerrando los 4 años, han mostrado una tremenda evolución en el área. En el área de investigación y en el área disciplinar de la contabilidad. Respecto a estas jornadas, este seminario que están organizando, la verdad que cuando lo miraba, la verdad es que no hacía más que decir, qué bárbaro, qué bueno que se nos ocurran hacer estas cosas y que las hagan. La verdad que desarrollar las políticas vinculadas a revistas científicas es un objetivo de esta facultad.
Y lo venimos haciendo, y venimos poniendo recursos, y venimos trabajando para hacerlo. Pero cuando vemos que hay ideas superadoras, como por ejemplo invitar a un expositor, un especialista en revistas internacional para que comparta con nosotros su experiencia, creo que esto le da más sentido. Yo miraba las publicaciones de Hugo y veía que desde el 2012 tiene publicaciones vinculadas al desarrollo de revistas científicas. Y simplemente por nombrar algunas, pero hay una que se llama Evolución de las revistas contables, otra que se llama El campo científico de la contabilidad, panorama internacional de las revistas, otra que se llama las revistas académicas como plataforma para la construcción de conocimiento contable, otra que se llama El sentido de publicar en revistas Scopus, otra publicación que se llama Debate sobre el presente y el futuro de las revistas contables, y puedo seguir, pero digo, lo que me gustó de ver la trayectoria de Hugo es que él viene en estas temáticas del desarrollo de las revistas científicas, de la importancia de publicar, de por qué publicamos en revistas científicas, desde por lo menos la última que rastreé desde el 2011-2009 y la última en el 2017. Miren si no tenemos para aprender de todo esto. Miren si no hay conocimiento que Hugo, con su generosidad, nos puede transmitir hoy vinculado al desarrollo de revistas científicas. Así que realmente, Hugo, te agradezco tu predisposición y agradezco al Instituto Contable y a su secretario por pensar en Hugo para venir a compartir este momento con nosotros. Y en la interna, y en quizás en la cual uno levanta y se le infla mucho el pecho, es la política de las revistas de las facultades científicas y los resultados que tuvimos. Hoy miraba la revista Proyecciones, en su número 16, lo hablábamos con Laura, con Gisela antes de entrar, y el nivel de indexaciones que tiene. Yo le decía a Hugo, decime cuál es la última indexación que logramos porque ya me voy perdiendo. Y Hugo me decía, mira Eduardo, no es la que vos decís, es la ERIC Plus. Y le digo, ¿la europea? Sí, es la europea. Fíjense las cosas que vamos llegando, que hace 4 años nos parecía realmente un objetivo difícil de conseguir, cuando estábamos indexados en Latindex y nos quedábamos ahí y no lográbamos salir de ese estancamiento en el que estábamos, que necesitábamos hacerlo crecer. Y bueno, con el compromiso, con el crecimiento, hoy tenemos una revista que sale más de un número por año, con autores de otras universidades, de otros centros de investigación, con temáticas en las revistas diversas, en el número 16, no quiero adelantar ni spoilear lo que viene, pero vi temas desde crowdfunding hasta cuestiones vinculadas a financiamiento o a legislación anticorrupción, creo que hay un ensayo. Digo, ¿cuántos temas diversos, cuántos temas interesantes? Entonces, eso sí a uno realmente lo llena de orgullo ver los logros que estamos consiguiendo. Así que Laura, nada más que esto, volverles a agradecerle a Hugo, reconocer públicamente el trabajo del secretario de Investigación y de todo el Instituto Contable. Y como siempre digo, nosotros de la gestión podemos generar condiciones, pero sin ustedes esto no hubiese tenido impacto. Así que muchísimas gracias por estos 4 años, ojalá sigamos trabajando de esta manera los próximos. Y gracias a cada una de las personas que hoy se conectan, ¿no? Porque también le dan sentido a todo esto. Esto si nos quedamos nosotros solos en una reunión chica tiene menos impacto que si somos 70 personas conectadas hablando de las revistas científicas, hablando de la revista Proyecciones y hablando de los artículos puntuales que están en el número 16 de la revista Proyecciones. Nada más que esto, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Bueno, para no demorarnos más, me gusta mirar lo que van poniendo en el chat porque nos da la dimensión de los lugares de donde proceden cada uno de ustedes y la verdad en eso celebro el Zoom, ¿no? Porque nos permite reunirnos, como decía recién el decano, a charlar de estas cuestiones, de las publicaciones en contabilidad, de revistas científicas, un jueves a la tarde y desde distintos puntos del país y de otros países hermanos también. Así que, bueno, nada, celebro eso. Para no demorarlos más, vamos a hacer la presentación entonces del doctor Hugo Macías. Hugo Macías es doctor en la Universidad Nacional de Medellín. Es además doctor tanto en economía como en administración. Es profesor asociado en la Universidad de Medellín y además de eso tiene enorme cantidad en su currículum que voy a intentar leer, si me permiten, recorriéndolo un poquitito porque
es muy extenso, como les decía recién, es economista en la Universidad de Colombia, es magíster en Ciencias Económicas de la Universidad de Colombia, es doctor en Administración, además es director del Centro de Investigación lo quiero decir apropiadamente, Centro de Investigaciones Económicas, Contables y Administrativas de la Universidad de Medellín, y tiene experiencia como editor de revistas científicas, como par evaluador, ha hecho pasantías internacionales en investigación y es autor de numerosos artículos publicados en revistas, capítulos de libros y libros, así como profesor en especializaciones y maestrías, y ha sido también, y hace asiduamente, ponencias en distintas jornadas, congresos, y tanto nacionales como internacionales. Así que yo creo que Hugo es una persona que nos va a poder hablar muy bien, nos va digamos, a mostrar un panorama de este título que él ha planteado, que es Publicaciones Internacionales en Contabilidad, Avances y Oportunidades. Así que, Hugo, si te parece, te doy la palabra. ¿Te parece bien? Sí, muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todos. Me alegra mucho estar en este encuentro con ustedes en Argentina, que está la mayoría del auditorio, y hay otros países vecinos que también están conectados. Agradezco bastante a Gisela y a Laura la invitación a participar en este evento. La presentación que nos hace el decano Eduardo, gracias por todas las palabras, decano, y un reconocimiento también al trabajo que viene haciendo Hugo Colaciani ahí en el instituto. Voy a empezar a contar los 40 minutos que acordamos que iba yo a hablar. Miren, sintéticamente, pues lo que yo he hecho es que he trabajado hace 20 años en un programa de contaduría pública en la Universidad de Medellín, que es una universidad privada en Colombia, acreditada de las mejores del país. Y entonces he venido trabajando en ese tema de la investigación en contabilidad, pero mi formación de base es de economía, ¿cierto? Yo soy economista. Entonces llegué hace 20 años a trabajar en ese programa de contaduría pública y me pusieron de tarea empezar a desarrollar la investigación, porque el Ministerio de Educación de Colombia les pedía investigación y los de contaduría me decían, vea, se ríen de nosotros, que no sabemos hacer un proyecto, ayúdenos a ver si alguna vez hacemos algo, formar un proyecto, a ver si nos lo aprueban. Y entonces me pusieron de tarea eso, y como yo era un extraño en contabilidad, empecé a hacer como un seguimiento a quiénes son los que investigan en contabilidad, qué se investiga en contabilidad, dónde publican, qué métodos usan, qué cosas hacen. Y empecé a escribir sobre eso, ¿cierto? Sobre cómo se investiga en contabilidad en Colombia, sobre cuáles son las revistas, y me fui adentrando en la comunidad. Primero trabajé con un contador que era el que iba a todos sus encuentros, y con él escribí uno de los 2 primeros artículos por allá en 2003-2004, pero este hombre, que era una persona muy joven, tuvo un problema del corazón y falleció en 2009. Entonces me tocó empezar a ir yo mismo a los congresos, a integrarme a todos, y bueno, entonces he trabajado con las revistas y esas cosas en Colombia. Voy a compartirles mi pantalla para empezar a hacer la presentación de este PowerPoint que tengo por acá. Entonces, como ustedes vieron la publicidad, gracias a este evento que organizaron Laura y Gisela, el título de esta presentación es Publicaciones Internacionales de Contabilidad, Avances y Perspectivas. Entonces voy a mostrar un panorama de publicaciones en América Latina en el marco de lo que nos reúne hoy, que es el lanzamiento del número 16 de la revista Proyecciones, este número 2022. A partir del próximo año, la revista empezará a ser semestral, ¿cierto? Empezará a salir 2 veces cada año. En este número que se está lanzando hoy, cuyos autores van a hablar ahorita, el editorial fue escrito por el doctor Ricardo Palen, el decano de la UBA, con quien he tenido la oportunidad de compartir en distintos escenarios de ALAFEC, de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Con él me encontraba en un consejo que ellos le llaman el Consejo Ejecutivo, y el doctor Ricardo siempre ha hecho parte de esa asociación latinoamericana. Hay también allí un artículo en este número que estamos lanzando hoy de esterilización de riesgos y oportunidades de reportes integrados en bancos argentinos, de Jorge Simaro, que está aquí conectado, de
de Omar, de Francisco. El tema de reportes integrados es un tema que me llama mucho la atención, que estoy trabajando. Después hay un trabajo de crowdfunding, de Stalin, que también hoy por aquí conectado, de Patricia, que también está conectada. Después hay un trabajo de cultura organizacional y liderazgo, caso oriental y occidental. Luego un trabajo de reconocimiento de los activos de contratos de arrendamientos financieros de Juan Carlos Marín. Y vi que hay un trabajo final, un ensayo escrito por Paola Donofrio, con quien comparto por una red social que uso mucho con el Facebook, le doy uso académico, por allí nos encontramos hace tiempo con Paola Donofrio. Entonces, una felicitación a los autores de este número que estamos lanzando hoy, también a Gisela, que se ha encargado de todos los detalles de que este número sea posible. Me alegra mucho pues que esta sea una buena excusa para encontrarlos. Voy entonces a hablarles de este tema de las publicaciones en América Latina. Voy a mostrarles muchas diapositivas, las voy a pasar un poco rápido. Es probable que a algunos les gusten algunos temas de esos, a otros les llame la atención a otros, entonces no voy a detenerme mucho en alguna de esas diapositivas, sino que voy a pasar un poquito rápido porque quiero mostrarles varias cosas. Quiero mostrarles unos aspectos conceptuales de cómo entiendo yo la investigación en contabilidad, cuáles son las corrientes de investigación en contabilidad, cuál es el contexto de América Latina. Les voy a mostrar algunos cambios en Colombia y les voy a presentar algunas características de la investigación contable en Brasil, que a mi modo de ver es la investigación en contabilidad que está más avanzada en América Latina. Nosotros nos comunicamos mucho entre los que hablamos español y por alguna extraña razón que no conozco, no tenemos buena comunicación con Brasil. Y resulta que en contabilidad lo más avanzado que hay en América Latina está justamente en Brasil, que está muy cercano para ustedes allá en Argentina desde el punto de vista geográfico. A mí me gusta entender la investigación contable desde el concepto de campo científico de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu hablaba del campo científico como un espacio en el que se intenta construir conocimiento, ¿cierto? Cuando uno escribe, está intentando correr la frontera del conocimiento, está intentando aportar a algo que está nuevo. Entonces yo entiendo la investigación en contabilidad como un campo científico en el sentido de Bourdieu, donde estamos pensando que el conocimiento, hay un conocimiento ya viejo, acumulado, que está en los libros de texto, que es lo que se usa para transmitir el conocimiento en los procesos de formación, pero que hay un conocimiento que todavía no está aceptado, que todavía está en discusión, y es el conocimiento que va en las revistas. Entonces se espera que el conocimiento que va en las revistas es el conocimiento que se está construyendo, que se presenta primero en eventos, y que una vez ese conocimiento que pretende ser nuevo ha sido discutido con los expertos en el tema, entonces pasa a ser publicado, y si ese conocimiento se consolida, entonces después va a pasar a los libros de texto para que se siga transmitiendo. Entonces, para mí es muy importante ese concepto porque ayuda a no confundirnos con cosas, ¿cierto? Por ejemplo, en algunas universidades hay incentivos por publicar, y entonces eso lleva a que los profesores escriban por recibir el incentivo. La gente va a congresos y hay indicadores que piden las oficinas acreditadoras, y entonces eso a veces nos hace perder el sentido de las cosas, que es que estamos construyendo colectivamente conocimiento, que no lo estamos construyendo solamente desde nuestra universidad, sino que lo estamos construyendo con otras universidades. Para mí, las revistas son de comunidades. La revista Proyecciones nace de la Universidad Nacional de La Plata, pero esa comunidad se va ampliando, ¿cierto? Entonces, hay comunidades temáticas, hay comunidades metodológicas, pero hay unas comunidades que son claramente identificables, como las que están alrededor de unas revistas de las que les voy a hablar ahorita. Es muy importante no perder el sentido de los indicadores, ¿cierto? Muchas de las revistas nuevas son creadas para que publiquen los profesores de la misma universidad, y entonces se publican solamente para que salgan los productos propios y no se leen mucho. En un nivel más avanzado de las publicaciones hay que trascender eso. Cuando uno quiere publicar, se le pueden ocurrir muchas cosas. Tal vez el camino más rápido es ver cómo trabajan los que les va bien con publicaciones, ¿cierto? Si alguien publica una revista de un perfil muy alto, ¿qué es lo que hace? Y se va uno a dar cuenta que realmente son cosas sencillas de seguir. Es muy importante saber a quién es la audiencia de una revista. Si la revista es para estudiantes, no tiene problema que una revista sea para estudiantes. Si la revista tiene un perfil profesional, o si la revista tiene un foco que es de investigador, y si le interesa a
si proyección le interesa a una audiencia de La Plata, o le interesa a una audiencia de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, o si le interesa a toda Argentina, o si le interesa América Latina, o ya que tiene lectores en Asia y en Europa, será que la revista quisiera ir más allá, si la revista quisiera tener interacción con Brasil. Y entonces eso nos va a decir en qué idiomas debemos publicar, dependiendo de a qué audiencia queremos llegar y cuál es el nivel de complejidad del lenguaje que tiene la revista. Cada revista contable en América Latina y fuera de América Latina tiene un perfil, y ese perfil incluye, por ejemplo, en qué idioma va y con qué estilo se escribe en ese idioma y cuáles son los autores que se citan, cuáles son las bases teóricas, cuáles son las bases metodológicas, cuál es el lenguaje, si es un lenguaje crítico o si es un lenguaje formal de modelación econométrica, entonces cómo se escribe, qué se coloca allí. Entonces, hay que ir creando esa identidad en cada una de las revistas que va atada a los temas en los que está interesada y a la comunidad a la que pertenece la revista, que puede incluir muchos de América Latina. Una cosa muy importante que está pasando con las revistas de contabilidad en América Latina hace más de 10 años es que la audiencia es de América Latina y que en las revistas latinoamericanas se escriben autores de toda América Latina que al menos hablan español, y en los últimos 5 años en las revistas en español están participando mucho los autores de Brasil, hay muchos artículos en portugués. Bueno, hay una corriente principal de investigación en contabilidad, el mainstream, la corriente principal. Esa corriente principal utiliza principalmente, valga la redundancia, métodos cuantitativos. Y por cuantitativo no se entiende un balance por ahí con 3 numeritos, sino que son modelos estadísticos, econométricos, donde yo voy y tomo una base de datos, incluyo eso en un paquete econométrico, corro una ecuación, estimo unos coeficientes y una cantidad de indicadores de los coeficientes. Esa es la investigación de corriente principal en contabilidad a nivel mundial. Trabaja sobre todo una línea de investigación que es la contabilidad financiera, entendida como la información contable que se produce en las organizaciones para usuarios externos, especialmente mercado público de valores y otros usuarios externos. Entonces, la corriente principal en contabilidad que se hace sobre todo en Estados Unidos, habla de eso, de contabilidad para usuarios externos. Está basada en la economía, está liderada por los Estados Unidos. En el caso de Colombia de eso se hace muy poco, y en el caso de la mayoría de los países de América Latina se hace muy poco de esta investigación. Esas son las revistas de corriente principal en contabilidad. Es muy difícil publicar en ellas. Journal of Accounting and Economics, Journal of Accounting Research, The Accounting Review, que es de la Asociación Americana de Contabilidad. Los editores de esas revistas son personas de las universidades top de Estados Unidos. Hay una persona de Brasil, de origen brasilero, que hace parte del equipo editorial de esta revista. Ahorita voy a hacer una referencia a Rodrigo Berti, que se fue a Estados Unidos a hacer su doctorado, y que vaya a trabajar en el MIT y recibe estudiantes doctorales, especialmente de Brasil, en esa ciudad. Eso es lo más alto de la corriente principal en contabilidad. Hay una corriente alternativa en contabilidad, la corriente crítica, que utiliza métodos cualitativos, como estudios de caso, como etnografía, como fenomenología, como fotografía. Es una respuesta a esa corriente principal. Está basada en otras ciencias sociales. La economía es una ciencia social, pero esta está basada en otras ciencias sociales como la sociología, la antropología, la psicología. No es monotemática, no habla solo de contabilidad de gestión, sino que habla de temas muy amplios, y está liderada por un eje que está entre el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Participa un número pequeño de académicos de Estados Unidos, y participa una parte de académicos de Canadá, especialmente de la región francófona de Canadá al oriente del país. Esta es la corriente principal en Colombia. En Colombia se trabaja más desde la corriente crítica, desconectada del mundo anglosajón, sino una corriente crítica muy colombiana. A nivel internacional, estas son las 3 principales revistas de corriente crítica en contabilidad. Esa fue la fundadora de esa revista con Anthony Hopwood. Después aparecieron estas otras 2 revistas que tienen una mirada interdisciplinaria de la contabilidad. Y estas son las revistas que también hacen parte de esa mirada alternativa de la contabilidad, que hoy en día ocupan los mismos lugares en los rankings internacionales que las 3 revistas anteriores, pero que son recién llegadas, donde publican los estudiantes doctorales de esa comunidad que publica en las revistas anteriores. En América Latina tenemos 3 revistas contables que están registradas en Scopus. Una es la revista Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Contaduría y Administración. La otra es la revista Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Sao Paulo y la tercera es la revista Innovar de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Entonces tenemos que las tres principales revistas registradas en Scopus como revistas de contabilidad las producen universidades muy prestigiosas de América Latina como la UNAM, como la Universidad de Sao Paulo y como la Universidad Nacional de Colombia. Esta revista de Contabilidad y Administración, aunque se llama así, porque en México las facultades se llaman de Contabilidad y Administración, las facultades de Economía están separadas en otra facultad. Aunque esta revista se llama así, en realidad es una revista de administración. En realidad esta revista publica muy pocos artículos de contabilidad. Y la revista Innovar, a pesar de que hoy en día el editor es un contador y que ha tenido varios editores que son contadores, es una revista que está registrada como una revista contable, pero que realmente publica muy pocos artículos de contabilidad. Es una revista que publica artículos de administración especialmente. De las tres que están en Scopus, la que sí está siempre en contabilidad es la revista Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Sao Paulo, que está muy interesada. Esa revista siempre ha sido publicada en portugués, pero está muy interesada en publicar artículos en español y en que los autores de América Latina participemos allí. Yo hago parte desde el año 2018 del equipo editorial de esta revista, soy uno de los editores asociados y mi misión en Contabilidad y Finanzas de Sao Paulo es que participemos los autores que hablamos español en esa revista, como autores, como revisores, que consumamos lo que se está publicando en Contabilidad y Finanzas. Esa revista siempre ha sido la más importante de Brasil, entre un grupo muy grande de revistas. Brasil tiene más de 40 revistas especializadas en contabilidad, más de 40 revistas contables, y no salen una o dos veces como salen el resto de revistas latinoamericanas al año, sino que salen 3 y 4 veces al año las revistas. Y aún con ese número de revistas, con más de 40 revistas en Brasil, sienten que no tienen las revistas suficientes para publicar toda la cantidad de conocimiento que se produce allá en maestrías y en doctorados. En Colombia se ha desarrollado algo muy local, pero que ha avanzado bastante. La voy a pasar un poquito rápido. Estas son las revistas contables de Colombia, las más importantes. Hoy en día, formalmente, por las indexaciones, las más importantes cuadernos de contabilidad. Está muy cerca de entrar a Scopus, ya se presentó. Es probable que este mismo año esta revista entre a Scopus. Esta es una revista de Manizales, de una ciudad pequeña con una cultura muy parecida a la de Medellín. Contabilidad Universidad de Antioquia es la más antigua, cumple 40 años en este año, 2022. Va a haber una celebración muy importante en el mes de noviembre. Y está esta revista Legis, que es una revista de una empresa que se llama Legis y que tiene la misma importancia académica que estas otras. Y hay otras revistas que no tienen tanta tradición como esas, pero que también son unas revistas en las que se dan importantes discusiones en contabilidad en Colombia con autores de toda América Latina, que son esta revista de Medellín, Visión Contable, esta revista de Bogotá, la Universidad Externa de Colombia, esta revista de Bogotá de la Universidad de Santo Tomás y esta revista colombiana de contabilidad de la Asociación de Facultades de Contaduría Pública. Los editores de todas estas revistas están en una red que creamos que se llama Reditores, que nació a partir de un debate, de uno de los artículos que el decano Barto mencionaba ahorita. Se hizo un debate sobre el futuro de las revistas contables, eso generó algunas inconformidades entre los editores y se creó una dinámica que permitió integrar la revista en Reditores. Yo les decía por allá en 2011, miren, somos unos colegios invisibles, lo que se está publicando en estas revistas permanece en la invisibilidad, y entonces entramos en unos debates muy interesantes que condujeron a la creación de la red. Miren, en el contexto latinoamericano es muy importante este libro de Richard Matesis, que se llama 200 años en investigación contable, que fue publicado desde el año 2008. En ese libro, Matesis nos habla de varias cosas que son muy interesantes para tener un contexto de la Academia Contable Latinoamericana. Esa publicación de 2008 es un libro que tiene 609 páginas en total. Tiene un capítulo 19, tiene capítulos sobre el siglo XIX y después capítulos sobre el siglo XX de todos estos países, de Alemania, de Italia, de Francia, de España, de la publicación contable en inglés, de países nórdicos, de Japón, de Rusia y de Ucrania. Cada uno tiene capítulos para el siglo XIX. Después tiene un capítulo para Argentina. Entonces, en ese libro de 200 años de investigación contable, el país de América Latina que tiene más visibilidad, casi que el único que tiene visibilidad, es Argentina. Y hay un capítulo 18
que habla de otros países donde a Brasil se le dedican media página, donde a México se le dedica un párrafo, a Colombia se le dedican 2 renglones. Entonces, en esas 609 páginas del libro de Matesis, el único país de América Latina que tiene una posición es Argentina. En ese capítulo sobre Argentina, Richard Matesis destaca a estos investigadores. Al profesor Carlos Luis García Casella, que recién falleció ahorita en pandemia, al profesor Mario Biondi, que es demasiado querido en Colombia, que también falleció ya, y al profesor Enrique Fuller Newton, que sigue ahí en la UBA, y a la profesora María del Carmen Rodríguez, que es una mujer más joven que ellos, que todavía sigue muy activa y que participa en los eventos de allá de la Universidad Nacional de La Plata, en las memorias de los eventos de ustedes, está la profesora María del Carmen. María del Carmen es una mujer muy conocida en Colombia, viene mucho a los distintos eventos en las distintas ciudades. Ellos son, según Matesis, los investigadores de mostrar los importantes en América Latina, y Matesis no presentó ninguno visible de otros países. Vamos a hablar de publicaciones contables de América Latina en Scopus. Pero antes de eso quiero decirles lo siguiente, miren, hay varios investigadores de Argentina que tienen visibilidad internacional, no solamente en América Latina, sino hacia afuera. Ahorita les voy a mostrar algunos de esos investigadores de Argentina. Yo creo que ustedes en la Universidad Nacional de La Plata, que las universidades de la región centro de Argentina tienen unas comunidades contables que producen conocimiento muy interesante, que son las comunidades que se encuentran, que discuten, que comparten, que escriben, que se leen, y que tienen discusiones locales que merecen más visibilidad fuera de la región, ¿cierto? Y eso se puede hacer a partir de la revista, a partir de los congresos, a partir de la participación de ustedes en congresos de otras regiones de Argentina y en congresos de otras regiones de América Latina. Entonces, yo siento que lo que se ha publicado sobre investigación contable en América Latina le da mucho protagonismo a la UBA, y que ese protagonismo de la UBA no deja ver otra cantidad de academia contable que hay en otras partes. Incluso dentro de la misma UBA se da la visibilidad siempre a esas personas que les mostré. No tengo absolutamente ningún cuestionamiento contra ninguno de ellos, pero hay otras personas también muy valiosas dentro de la misma UBA que han recibido hoy en día poca visibilidad. Bueno, en el año 2013, este era el panorama de los artículos que se publicaban en revistas Scopus en América Latina. Brasil tenía 15 artículos, Chile 3, y otros países no tenían ninguno, ¿cierto? Entonces era muy pobre la participación de esos países en las publicaciones Scopus. Esto estaba en un artículo publicado en 2003 en la revista Cuadernos de Contabilidad. Eso ha subido, ¿cierto? Ya Brasil tiene más de 100 artículos, México tiene más de 20 artículos, Colombia ya tiene bastantes, entonces eso ha cambiado mucho. Miren la gráfica de cómo estábamos en 2006 y cómo al terminar la década pasada ya tenemos una participación mucho más importante de publicación en América Latina. Esto, visto así, es muy positivo, ¿cierto? Pero voy a hacer un paréntesis. O sea, nosotros en Colombia, por ejemplo, hemos publicado un poco más de 20 artículos en buenas revistas Scopus, artículos de contabilidad, la mayoría provenientes de tesis doctorales de un grupo de profesores colombianos que se han ido a estudiar a la Universidad de Valencia en España. La mayoría de los artículos en Scopus son de los que han estudiado el doctorado allá. 20 artículos entre cerca de 400 investigadores en Colombia, y hacemos fiesta con esos 20 artículos que ya logramos publicar ahí. Les cuento que en economía en Colombia hay 10 revistas en Scopus, revistas colombianas en economía, son 10 revistas. Una sola de esas revistas tiene 700 artículos, la otra tiene 400 artículos, la otra tiene 300 artículos. Entonces ellos se mueven en otras dimensiones. Nosotros todavía estamos por aquí contando moneditas, empezando a aparecer en esas publicaciones, y áreas muy cercanas a nosotros como economía o también como administración nos llevan demasiada ventaja, y eso ocurre en todos los países de América Latina y en todas las facultades. Si usted se va a Brasil, la producción es muy alta, pero si usted va y mira en Brasil, en la misma facultad, cuánto publican los profesores de administración y cuánto publican los profesores de economía, va a ser visiblemente mayor que lo que están publicando los profesores de contabilidad, que publican más que nosotros. Ahora, no es solamente de volumen, ¿cierto? Hay que desligarse un poco de los indicadores. Es qué tipo de discusión se está generando, con quién están conversando, qué nuevo conocimiento se está generando. O sea, tiene una cantidad de implicaciones. Bueno,
Pero lo primero que quiero decir, o para lo que muestro esta diapositiva, es para decir que en los últimos 10 años se ha avanzado enormemente en que publiquemos en espacios extrarregionales. Bueno, hay unos artículos que están publicados en distintos temas, en distintas revistas. Estos son los cuartiles de las revistas. Voy a pasarlo un poco rápido. La mayoría son de Brasil, esos artículos que se han publicado. De Ecuador también hay, ya está empezando a aparecer Ecuador en las revistas contables. Voy a hablar de unos autores latinoamericanos destacados. Miren, a uno se le pueden ocurrir muchísimas ideas para publicar afuera. Pues yo creo que una manera sencilla de aprender a salir en las revistas, y más que salir en la revista para uno colocarlo ahí en su red social o para mostrarle a su profesor o a su decano, más que eso es que nos integremos a las redes donde se discute la contabilidad, ¿cierto? Y es más fácil, me parece, ver qué es lo que están haciendo quienes les ha ido bien, que intentar inventarse la rueda de nuevo, ¿cierto? Yo creo que hay muchos ejemplos más cercanos de lo que nos parece que nos pueden dar señas de cómo podemos avanzar en el tema de publicaciones en revistas de contabilidad. La mayoría de estos, por no decir todos, los que les voy a mostrar acá, son personas que usted le escribe un correo y que le responden y que se alegran de que usted lo esté leyendo y que se alegran de que haya alguien interesado en lo que están trabajando. Entonces voy a mostrarles algunos autores de América Latina. Este es el primer profesor de América Latina que escribió en The Accounting Review, la revista más importante de contabilidad, el profesor Adrián Wong Boren. El profesor Adrián es un profesor que es desconocido en la academia porque es una persona que hizo su doctorado en Estados Unidos y se fue a... Pues cuando regresó, esto lo publicó cuando estaba por allá haciendo su doctorado, y cuando regresó, no regresó a la academia, sino que regresó al sector real. Él era el jefe financiero de una embotelladora que se llama Arca en Monterrey, en México, que es la segunda embotelladora más grande a nivel mundial de la Coca-Cola. Y entonces él era el hombre de las finanzas, es muy conocido entre las élites financieras de México. Él se jubiló hace un poco más de 5 años y regresó a la academia y trabaja en la Universidad de Nuevo León, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Autónoma de Nuevo León, y es profesor del doctorado en contabilidad allá, ¿cierto? Esa es la primera persona que publicó en la revista más importante de contabilidad del mundo desde América Latina. La segunda persona que publicó en esa revista es Luis Felipe Juárez Valdés, un profesor que ya está jubilado en esta universidad en Puebla. Publicó este artículo en el año 2003 en la revista más importante de contabilidad a nivel mundial. Lo hemos traído a Colombia y hemos intentado aprender muchas cosas del profesor Luis Felipe, una persona muy querida que se mantiene, usted lo puede ver en Facebook y hablar con él, es una persona bastante interesante. Rodrigo Verdi es un profesor de origen brasilero que trabaja en el MIT en Estados Unidos, que no solamente ha publicado en las 3 revistas más importantes de contabilidad, sino que es editor de una de ellas. Este es el hombre más destacado que hay en la Academia Contable de América Latina. De Brasil hay muchas personas que están en Estados Unidos y que ocupan posiciones importantes, que son editores de grandes revistas. Por ejemplo, hay una que es de tecnologías, de blockchain y ese tipo de cosas, que es una persona también de origen brasileño. Ahorita están yendo muchos los autores de Brasil a hacer doctorados en Europa, especialmente en Reino Unido, y hay muchos académicos contables muy jóvenes que terminaron el doctorado en Sao Paulo o en otras universidades y que se están yendo a trabajar en las universidades del Reino Unido. Este es uno de los artículos de Rodrigo Verdi. Rodrigo Verdi viene bastante a Brasil. El congreso más importante de América Latina de contabilidad se hace siempre en junio en la Universidad de Sao Paulo. Rodrigo viene siempre a ese congreso y comparte lo que está haciendo y se lleva a unos estudiantes a hacer pasantías doctorales. Del doctorado de la Universidad de Sao Paulo se los lleva a hacer al menos un semestre en los doctorados de Estados Unidos a trabajar en la parte econométrica, porque él es un modelador y es una persona pues encarregada con toda esa parte formal econométrica de la economía. Es alguien relativamente fácil de acceder para trabajar con él. Bueno, ese es Rodrigo Verdi, esas son las citas de sus trabajos en Google Académico, una persona que tiene un número muy alto de citas. Cuando uno quiere encontrar los artículos de un autor, entra a Google Académico, digita ahí el nombre de esa persona y le va a salir la lista de las cosas que ha publicado y qué tan citado es cada uno de esos trabajos. Rodrigo Verdi y los 3 autores que les mostré son autores de la corriente principal de contabilidad, econometristas, que les gusta modelar, que le meten a eso matemáticas, modelos estadísticos y paquetes con bases de datos muy grandes. Esa es la mirada de corriente principal. Hay una mirada de corriente alternativa.
La autora más importante y corriente alternativa en contabilidad, a juzgar por las publicaciones, es la profesora Elizabeth Ocampo Gómez de México, de la Universidad Veracruzana, que ha publicado en las 3 principales revistas alternativas en contabilidad y también en Accounting Forum. Es una persona que hemos traído varias veces a Medellín, que le hemos aprendido y que está en unas redes latinoamericanas interesantes. Ella no se nos vincula de mucho porque es asesora de rectoría en temas curriculares y de educación en la Universidad Veracruzana, entonces tiene un puesto pues, más administrativo y de mucho estrés en asuntos de reformas curriculares y cosas de esas allá en Xalapa, en México, pero sigue igual pues escribiendo. Ya hizo su doctorado en Canadá con uno de los autores más importantes que hay a nivel mundial de contabilidad. Este es un autor muy destacado de Costa Rica y de Nicaragua. Él trabajó siempre en Costa Rica, pero es de origen nicaragüense. Se fue a una escuela de negocios que hay muy importante en Costa Rica como contador, pero después que vio que allá hacían mucha investigación y en asocio con Harvard empezó a escribir, y entonces él escribe sobre el presupuesto siempre y escribe en las principales revistas de presupuesto a nivel mundial. El profesor Roberto Mendoza, una persona enormemente querida, enormemente amable y dispuesta a acompañar a quien esté interesado en esos temas. Ha publicado desde hace bastante tiempo en las revistas más importantes de contabilidad. Él habla siempre sobre presupuesto y escribe siempre con 2 profesores que conocen su doctorado en Estados Unidos, que son Frank Collins y Oscar Holzman. Bueno, esos son los trabajos del profesor Roberto Mendoza, todo sobre presupuesto. También está esta profesora que se llama Yanira Petrides, que es de México, que trabaja siempre con una profesora que se llama Esperanza Huerta, que también es de México, pero que trabaja en USA. Los mexicanos que publican internacionalmente, todos están asociados con personas de afuera y todos se conectaron a partir de hacer su doctorado en Estados Unidos. Bueno, esos son los artículos de la profesora Yanira Petrides. Este señor se llama Fabio Fresati. En este momento es el decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Sao Paulo. Él es muy reconocido en Brasil por ser un académico que ha publicado en estas revistas, en la revista europea de contabilidad, en esta que es una de las más importantes de corriente alternativa, en esta que es de las 3 más importantes de corriente alternativa en contabilidad. Fabio Fresati es un académico muy reconocido, es más citado que los más citados de Colombia, pero en Brasil, con todo ese recorrido que tiene Fabio Fresati, hay por ahí 10 investigadores que son más importantes que él. Él en este momento está de decano, es el editor de la revista Contabilidad y Finanzas, y todos los fundadores de la tradición contable brasilera, que es muy fuerte, hacen parte del consejo editorial de la revista Contabilidad y Finanzas, y tengo el gran placer de reunirme con ellos periódicamente en las actividades editoriales de esa revista. Entonces ha publicado estos artículos en estas revistas que son de mucha visibilidad a nivel internacional. Entonces es una persona que, además de ser un académico muy reconocido en el país, está en este momento en una posición directiva y le ha ido bastante bien con la gestión al profe Fabio en este tiempo de pandemia. Esos son los artículos del profe Fabio, una persona exageradamente amable que quiere que América Latina se integre a las discusiones maduras que hay en Brasil en contabilidad. Esa es una profesora española, la profesora María Antonia García Benao, de la Universidad de Valencia, que originalmente publicaba sobre temas de auditoría, una mujer que se hizo buena en auditoría, yendo todos los años al Congreso de la Asociación Europea de Contabilidad y siempre iba a la mesa de auditoría y se hizo muy conocida en ese campo. En los últimos años ha venido abandonando la auditoría y está trabajando temas de contabilidad social y ambiental. Ha dirigido varias tesis doctorales de Colombia, por ejemplo, de todos esos que son doctores de la Universidad de Valencia y con quienes ha escrito en los journals de contabilidad. Esta profesora Lucía Lima Rodríguez no es latinoamericana, es una profesora de Portugal que ha escrito en estas revistas. A ella se mueve en el mundo de la historia de la contabilidad, y en ese mundo de la historia de la contabilidad ha jalonado a unos académicos de Brasil. Entonces la profe Lucia hace lo que hace la profesora María Antonia en Colombia, la profe Lucia de Portugal lo hace con los estudiantes doctorales de Brasil como estos, y los lleva a publicar en los journals. Ahí está, por ejemplo, la presidenta de la Asociación Interamericana de Contabilidad, que es una de las pupilas
de la profe Lucia, una mujer también supremamente abierta, bella, que integra a más personas, que está trabajando, ahí no le estamos pegando a trabajar en unas cosas con ella. Esta es su alumna más joven, Adriana Rodríguez, que se graduó hace poco del doctorado y que publica en las principales revistas de contabilidad. Adriana, este es Juárez, estas son las personas que trabajan con la profe Lucia de Portugal y que publican muchas cosas, algunos no son tan jóvenes, empiezan a trabajar después con ellos. Está también la profesora Marta Pelucio. Marta Pelucio se mueve en espacios como la Asociación Americana de Contabilidad, como la Asociación Europea de Contabilidad. Una cosa muy llamativa de la profesora Marta Pelucio es que Marta Pelucio, a pesar de que se mueve en el alto nivel de la academia, es una mujer que su función principal no es ser profesora ni escribir artículos. Ella tiene una firma de auditoría muy grande en el centro de Sao Paulo, hacen contabilidad, asesoría contable para empresas extranjeras en Brasil, la mayoría de ellas cotizadas en la Bolsa de Valores de Sao Paulo. Entonces tiene una empresa gigante, es un piso entero en el centro en un edificio en el centro de Sao Paulo, y ella se mueve todo el tiempo en el mundo de la auditoría y de la asesoría en contabilidad y le gusta dirigir una maestría de FIPECAFI, que es un instituto de la Universidad de Sao Paulo, y se va para los congresos de la Asociación Americana y se va para los congresos de la Asociación Europea y hace academia y se viene para Colombia, habla español, que es un dato importante con la profe la profe Marta Pelucio, una mujer espectacular, una mujer enormemente agradable, que se mueve desde la práctica para empresas grandes en Brasil, que hace mucho dinero con su empresa, pero que le gusta la academia, que trabaja en esto por gusto, que no está ahí poniendo que ya publicó el artículo porque nadie se lo está pidiendo y se mueve en las altas esferas académicas de la contabilidad. Esta mujer que es enormemente bella, una mujer enormemente agradable. Estos son algunos de los artículos de la profe Marta Pelucio. Por aquí tengo un artículo que escribimos con una profe de la Universidad Javeriana de Bogotá. Es el artículo de mi historia y también de la historia de Angélica, que es más citado. Es un artículo que es muy conocido en las discusiones internacionales de reportes integrados. Es uno de los documentos más citados en ese tema a nivel internacional. Estos son unos profes de Colombia. Este es el editor de la revista Contabilidad y Finanzas, que publicó con este profe de México, que vino a hacer una pasantía por un semestre en Bogotá y salió ese artículo de contabilidad ambiental. Tengo por aquí a la profesora Mari Vera Colina, que lidera una red muy importante en Colombia, y a la profesora Alejandra Patiño. Recién publicaron un artículo en Accounting Education, en este momento hay un número especial de Accounting Education que se vence en agosto, en el que esperan artículos de América Latina que se publiquen en esa revista. Voy a pasar más rápido. Estos son los autores cubanos, la profesora Maris Lady y el profesor Luis Demetrio, ambos cubanos. Maris Lady vive en Bogotá, en Colombia, y Luis Demetrio vive en República Dominicana, en Santo Domingo, y trabajan juntos y publican en revistas como esta, que es una revista australiana. Voy a tener que ir mucho más rápido porque me faltan pocos minutos. Miren, esta profe es una profe que yo aprecio muchísimo, que es de la UBA y que me parece que es una mujer poco conocida, que debería ser mucho más conocida. La profesora Graciela escribe desde hace mucho tiempo y escribe ahora y escribe de manera muy rigurosa y está al día en las discusiones actuales, por ejemplo, de reportes integrados. Esta mujer conoce los detalles de en qué van las discusiones de los reportes integrados. Una belleza de señora que sabe hacer alta academia también desde la UBA, que para mi gusto debería ser una mujer mucho más conocida fuera de Argentina. Estas son unas de las publicaciones de la profesora Graciela, una mujer a quien aprecio bastante. Yo sé que ustedes ahí en La Plata y también en la región centro argentina conocen a la profesora Marcela Porporata. Esta profe que se ha movido por España y por Canadá y que permanece la mayoría del tiempo en Canadá, que va a los doctorados que hay en Argentina, es una mujer que puede servir de puente para integrar a la Academia Contable Argentina con la Academia Contable Anglosajona. Una mujer enormemente interesante que los visita a ustedes con cierta periodicidad a partir de los doctorados. Hay una conexión a partir de los doctorados en Argentina con esta mujer que está conectada internacionalmente. Estos son los académicos latinoamericanos más citados. Voy a pasar esto muy rápido. Las revistas especializadas en auditoría. Miren, si uno
quiere escribir sobre auditoría, debería leer solo las revistas especializadas en auditoría. Y si uno quisiera exigirse más para publicar, debería buscar publicar en alguna de estas revistas. Un señor que publica mucho, uno de los médicos que más publica en Colombia, que trabaja en la Javeriana Bogotá, que da conferencias sobre publicaciones, dice que si a uno le están publicando todo lo que escribe, es que no se está exigiendo suficiente, que si todo lo que usted escribe se lo publican, es que está mandando esas revistas muy sencillitas, debería mandarlo a revistas más altas. Si uno es un investigador de auditoría, debería leer estas revistas de auditoría y debería de postular lo que escribe a revistas como estas. Si uno investiga sobre educación contable, debería leer estas revistas de educación contable y debería de postular a esas revistas los artículos. Por ejemplo, en Accounting Education va a haber un número especial sobre América Latina que saldrá el año entrante y que están recibiendo artículos hasta el mes de agosto. Y las editoras son un grupo de 4 mujeres, son 2 mujeres de Colombia y 3 mujeres, son 5, y 3 mujeres de Brasil. Son las editoras del número especial que va a salir de esta revista, que es una revista británica. La profesora Silvia Casanova de la Universidad de Sao Paulo es una de las editoras asociadas de esta revista británica, y los editores de esta revista vienen permanentemente a Brasil y están empezando a venir a Colombia. Hay un webinar al final de este mes con los británicos donde se va a presentar esto. Estas son las revistas de tributación. Si uno investiga sobre tributación, debería leer estas revistas y postular a esas revistas. Estas son las revistas por tipo de impuesto, cómo uno puede clasificar esa literatura de tributación de distintas maneras. Estamos en este momento en el proceso de publicación de un número especial sobre investigación contable en América Latina. Va a haber un artículo de cada uno de estos países que está en la primera columna, y ahí están los autores de los artículos que se escribieron de cada uno de esos países, todos muy conocidos en su país, todos personas muy protagonistas en la investigación contable en su país. Escribimos el año pasado esos artículos, van a salir el segundo semestre de este año publicados en la revista Cuadernos de Contabilidad de Bogotá, la principal revista contable colombiana a juzgar por las indexaciones en Colciencias. Les voy a mostrar muy rápidamente unas diapositivas de la investigación en Brasil, me queda solamente un minuto. Estas son las 10 revistas más importantes de Brasil. La revista Contabilidad y Finanzas, de la que les hablaba ahorita, y hay otra cantidad de revistas. Vista y Revista, Revista Contemporánea de Contabilidad, Revista Contabilidad de Organizaciones, Universo Contable, la Revista Contabilidad, Gestión y Gobernanzas, Ambiente Contable, Enfoque. Bueno, todas estas revistas son las revistas especializadas en contabilidad. Estas son las 10 más importantes. Les conté ahorita que son más de 40. Hice una revisión de literatura que está publicada en estas revistas para ver cómo es eso de la investigación contable en Brasil. Y entonces uno se encuentra cosas muy interesantes como las características de los autores y las instituciones. La mayoría de los autores que publican revistas publican una sola vez, pero hay otros que son los que continúan la investigación. Bueno, esto es como para hacer una presentación completa sobre lo de Brasil. Hay un artículo en el que explico eso que está publicado en Bogotá. Cuáles son las características de los autores, si tienen doctorado o no, de qué procedencia institucional son. Hay una especialización temática por instituciones. La Academia Contable de Brasil es muy madura, tiene muchas autoevaluaciones. Hay 3 grupos de instituciones. La Universidad de Sao Paulo es absolutamente central en todo el análisis que se hace de redes de la investigación contable en ese país. Estos son los continuadores más importantes de nuestros principales eventos. Ellos tienen 3 congresos que son indexados y que se presentan ahí los trabajos antes de postularlos a las revistas. Ilse María Beuren es una mujer metodóloga de investigación, la metodóloga de Brasil, metodóloga en la investigación en contabilidad. En Venezuela hay otra metodóloga en la investigación. En México hay una metodóloga, nosotros no tenemos. Argentina no sé si tiene un metodólogo que es el que siguen todos los autores. Bueno, estos son los autores que dirigen tesis doctorales y que más publican. Estos son otro grupo de ellos. No me voy a poder detener en ellos. Uno encuentra revisiones sistemáticas de literatura publicadas en esas revistas que les mostré sobre características del campo de investigación en Brasil, sobre características de los autores, o sobre evolución de un tema en uno o varios congresos allá en Brasil. Miren toda la cantidad de artículos que hay sobre esos temas.
Los métodos más utilizados por línea de investigación. Cada línea de investigación tiene unos métodos de investigación diferentes. Entonces el método depende de qué estoy yo investigando. Eso no se me ocurre por la mañana en el baño, ni me lo dicen tomándome un café. Hay unas características generales de las ponencias presentadas en estos 3 congresos, que son los más importantes de Brasil: el Congreso de Sao Paulo, que es el más importante, el ANPAD y el ANPCON. Este es de posgrados en contabilidad y este es de administración, pero tiene una línea en contabilidad. Las revistas de Brasil son relativamente jóvenes, fueron fundadas hace poco, pero son las revistas que han ascendido rápidamente en el sistema de indexación local. Las revistas en Brasil tienen especialización temática, hay unos temas que son sobre los que publica una revista, entonces si uno investiga un tema, hay unas revistas que debe leer y es en esas revistas donde debe de publicar, y eso está investigado en artículos que están publicados en Brasil. Las revistas se comparan con otros, por ejemplo la revista Contabilidad y Finanzas se compara con las revistas de Accounting Review y le hacen seguimiento a ver qué tanto le falta para parecerse más a esa revista. Hay muchas revisiones sistemáticas de literatura sobre la evolución de cada revista. Ahora que ya Proyecciones tiene 16 años, uno podría hacer un documento donde diga cómo ha evolucionado la revista Proyecciones en estos 16 años, ahora que va a empezar a ser mensual. Se hacen comparaciones entre las revistas, se hacen trabajos de revisión de literatura sobre evolución de un tema en una o en varias revistas. Procesos de gestión de las revistas, sobre eso publican en Brasil. Características del campo, características de los autores. Entonces, en Brasil, para cerrar, no hay proliferación de eventos. Ellos tienen unos pocos eventos indexados que son organizados desde las maestrías y los doctorados. Allá la investigación se hace desde aquí, desde maestrías y doctorados. En Colombia se hace desde proyectos de investigación. Los autores son estudiantes de maestría y doctorados con los doctores que dirigen como coautores. Allá siempre se escribe con el director. Cada línea de investigación utiliza especialmente unos métodos. La mayoría de los trabajos tienen referentes empíricos, no se ponen a filosofar, sino que son trabajos son artículos con trabajo de campo. Cada trabajo se posiciona en el desarrollo local del campo, no es un trabajo aislado, la gente no se sienta a ver qué se le ocurre, sino que lee primero la literatura y dice voy a hacer un aporte a esa literatura. Y bueno, mis amigos, eso en Brasil es algo muy, muy maduro, que se hace autoevaluación. La estrategia central ha sido la construcción de textos rigurosos para congresos y luego se pasa a las revistas. Nosotros en Colombia nos exigen en las revistas que el texto nadie lo haya visto y que sea completamente inédito para que la revista se lo reciba. Y en Brasil y en el mundo anglosajón, cuando alguien postula un artículo en una revista, le dice, venga, pero ¿eso en qué congreso fue? ¿Quién ya lo vio? ¿Quién lo revisó? ¿Usted qué correcciones le hizo? Se supone que un documento que va para una revista es un documento que ya ha sido muy discutido por los expertos en ese tema y que si se va a publicar es porque está diciendo algo nuevo a criterio de las personas que más saben de ese tema. Mis amigos, vamos 4 minutos más adelante de lo convenido, entonces voy a dejar por allí. Bueno, Hugo, muchas gracias. Ha sido un recorrido muy interesante a través de las distintas revistas y nos has dado un panorama también acerca de los investigadores, que ha sido muy interesante, al punto tal que muchos están preguntando si van a disponer de la presentación. Ahora, si te parece conveniente, podríamos abrir un espacio de consultas o preguntas que las van a hacer por escrito y yo te las voy a formular luego. Y mientras eso está, si es que aparecen consultas o preguntas, yo querría que me compartas una reflexión acerca de ¿qué oportunidades ves vos para la Argentina en la disciplina contable hacia futuro, digamos? ¿Dónde pensás vos que habría que poner o aunar los esfuerzos, además de lo que podría ser un lazo de intercambio y de cooperación, pero dónde crees que están las oportunidades de mejora en cuanto a las publicaciones científicas para nosotros? Miren, yo veo que en varios países las publicaciones nuevas se están haciendo en contabilidad social y ambiental. Entonces, si a uno le interesan los temas de contabilidad social y ambiental o visto de una manera más amplia de reportes de información no financiera,
yo creo que hay muchas oportunidades y que hay unas redes de trabajo. Por ejemplo, todo lo de contabilidad social ambiental se dirige a nivel mundial desde un centro que queda en el Reino Unido, que se llama el SCEAR. El CCEAR es lo que aglutina las discusiones a nivel mundial. Las personas de todo el mundo van al CCEAR y se encuentran allá. Hoy están haciendo una transmisión esta mañana desde allá. Y el CCEAR tiene una versión América Latina que la manejan desde Brasil. Entonces uno debería irse a Brasil y vincularse a las discusiones del CCEAR. Como les mostraba a ustedes ahorita, la profesora Graciela Scavone de la UBA trabaja en esa línea de investigación y hay varios profesores que trabajan en eso muy bien. La profe Inés García Fronti, que tiene cercanía con ustedes, también trabaja esa línea de investigación. Entonces, por un lado es identificar eso, o sea, sobre cuáles temas podríamos participar desde América Latina y sería interesante a nivel internacional y qué métodos usan y quiénes trabajan eso, con quién nos podemos asociar, a quién podemos traer o con quién nos podemos conectar para fortalecer ese tipo de investigación, ese tipo de canales. Por ejemplo, esta profe que está, Marcela, la que está en Canadá, que los visita a ustedes, es otro canal muy importante para conectarse a las discusiones internacionales. Yo les recomiendo mucho ir a Brasil, y solamente de asistentes primero, uno va allá al Congreso y ver cómo es el asunto. Me imagino que sea fácil, entre comillas, llegar desde Argentina a Sao Paulo, que es donde se hacen los encuentros más grandes. Y uno solamente escuchando, viendo la gente que vaya, viendo el tamaño de ese Congreso, dice, wow, nosotros por qué no lo estamos haciendo. Y yo sé que hay académicos de Argentina, de ahí de La Plata, que presentan congresos, que presentan ponencias en el congreso de ustedes, que han hecho sus doctorados en Brasil y que saben un poco de cómo es la academia en Brasil. Eso no es extraño para ustedes en Argentina. Hay varios de ahí de La Plata que participan en esas discusiones, que conocen lo que pasa por allá. Bueno, y miren, es muy personal el gusto metodológico, pues la posición metodológica. Si uno quiere hacer econometría, que eso es muy raro en América Latina, o si uno quiere hacer trabajos cualitativos, pero rigurosos. Entonces ya dependiendo de eso que es una posición del investigador, se pueden buscar mecanismos de integración. En la parte cualitativa, que en Colombia, como les decía, es principal, pero eso, por ejemplo, en Brasil es por allá un rinconcito. En la parte cualitativa se está tejiendo una red muy fuerte a partir de un congreso que se llama QRCA, que se hizo la primera versión en 2018 en la Universidad de Sao Paulo. La segunda fue en 2019 en Bogotá. Y esos congresos QRCA, que es de investigación cualitativa y contabilidad crítica, ya se hicieron otras dos versiones más durante pandemia, eso se hicieron virtuales en 2020 y en el 2021. El congreso quinto de esa red, que es integrada con los journals de contabilidad alternativa y que vienen los académicos más importantes de contabilidad alternativa, la vamos a hacer en noviembre de este año en la universidad donde yo trabajo, en la Universidad de Medellín y en la Universidad de Antioquia, que es otra, la universidad pública grande de aquí, que a lo mejor es más parecida a ustedes porque es una universidad pública. Y entonces vamos a hacer en Medellín, con un profe estamos organizando la quinta versión de QRCA, es un congreso más o menos de 200 personas, no es muy grande. La mitad son de Brasil y más o menos unas 40 personas son de fuera de América Latina. Y no solamente es que es de fuera de América Latina, sino que son las personas que lideran la investigación en Canadá, en los francófonos, las personas que lideran la investigación contable en Australia, en Nueva Zelanda. Y en este QRCA 2022 vamos a contar con la presencia de unos académicos muy importantes en contabilidad de África. Entonces no solamente porque los conocemos y ya, sino que son porque lideran las redes que hay en esos países. Los países africanos, les cuento a mis amigos, que publican muchísimo más en contabilidad de lo que publicamos en América Latina. Que en América Latina se destaca Brasil, hay un país que es el que más publica ya, que es Sudáfrica, que es un país pues muy anglófono. El segundo país es Túnez, y la persona que más escribe de Túnez va a estar en el congreso de nosotros aquí en Medellín. Y después está Nigeria, que es un país del tamaño de Brasil, y otros donde tiene una investigación muy madura. Y de Brasil, de África, de los distintos países, han migrado los líderes a hacer sus doctorados al Reino Unido, se han quedado allá. África también es muy diversa, algunos tienen una cultura musulmana, no sé qué, y se han quedado en el Reino Unido y desde el Reino Unido están liderando una red muy importante en los distintos países africanos. Entonces vamos a incluir en el QRCA, en esta quinta versión, un poco de eso. ¿Qué están haciendo en África? Desde el punto de vista crítico, porque el Congreso
que tendremos en noviembre en Medellín es un congreso de la mirada crítica alternativa, que es corriente principal en Colombia, pero que en Brasil no es corriente principal. Los que trabajan la mirada crítica en Brasil son una comunidad pequeña liderada por la profesora Silvia Casanova de la Universidad de Sao Paulo. No sé, mi profe Laura, si respondí su pregunta. No, sí, absolutamente, nos hiciste con mucha generosidad nuevamente un paneo de la situación y te voy a pasar algunas consultas, si te parece bien. Nos preguntan, ¿en qué fecha es el Congreso? Bueno, y un poco el proceso de inscripción o una página donde podamos adentrarnos en mayor información. Miren, estamos en mora de publicar, no tenemos publicada todavía toda la información del Congreso. Va a ser 15, 16 y 17 de noviembre. Va a ser híbrido, o sea, va a ser presencial, Qué pero bueno. también va a existir la posibilidad de conectarse. En esas mismas fechas se va a dar un congreso que es muy importante en Chile, que une a todo Chile desde el norte hasta el sur, que es el Congreso de CAPIC, la conferencia de CAPIC. Como va a coincidir en fechas, estamos organizando con la profe que lidera ese congreso, que tengamos una partecita por allá, al menos unas 2 horas, ojalá un poco más compartido. Entonces nos vamos a integrar un poco con el congreso chileno, que es un congreso de mucha tradición, que se hace desde hace más de 30 años, todos los años. Entonces con la profe Berta Silva estamos coordinando para que haya una conexión de nuestro congreso latinoamericano con ese congreso chileno y vamos a tener, como les digo, unos académicos muy interesantes. Estamos en deuda de publicar la información completa, no la tenemos. Por ejemplo, el call for paper está todavía sin publicar. Pienso que seguramente cuando esté esa información vos podrías compartirla y de ahí nosotros la replicamos también. Sí, una porque ha manera muy despertado sencilla interés. de encontrarse es por el Facebook. Yo uso el Facebook Claro, para fines académicos. La mayoría usan sí. eso para asuntos más personales. Yo lo uso para fines académicos. Por Sí, allí me sí. encuentro también con Gisela, con Laura. Por allí nos vemos Sí, también. bueno, a través del medio que sea, ahora las redes sociales se acercan en ese sentido también, así que fantástico. Y hay una preguntita más, así damos paso a la otra parte de la actividad. Hay una preguntita más que una cierta preocupación que tiene Sergio Fernández de decir qué pasa con la formación de los nuevos contadores, que en general, digamos, no están nutridos de herramientas de investigación porque están más ligados a la gestión, y entonces eso le preocupa y pregunta cuál es tu posición, Hugo, al respecto. Miren, no todos los contadores tienen que investigar. Eso ya es un asunto institucional que se define de qué tanto vamos a promover investigación, y si a la institución le interesa que sus contadores sean investigadores, y si a los profesores les interesa investigar, porque puede ser que un contador reciba mejores ingresos en su ejercicio profesional que haciendo investigación. Pero se pueden organizar asuntos focalizados para quienes estén interesados en eso. Yo creo que investigación no hay que obligarlos a todos que hagan una cantidad de cursos de investigación, sino hacer un llamado público a quienes les interesa eso, explicarles a todos qué es investigación, porque muchos no están porque se imaginan que es una cosa muy aburrida y que se van a filosofar y a escribir unas cosas ahí raras. Pero si se les indica así masivamente a los jóvenes estudiantes qué es investigar en contabilidad, eso para qué les sirve, a dónde pueden ir, los viajes que pueden hacer, una cantidad de jóvenes se van a interesar en hacer investigación y entonces guiar a unos grupos de manera focalizada que estén interesados en eso. También a los profesores, ¿cierto? Que los profesores en la cantidad de cosas que tenemos que hacer, a lo mejor no le podemos dedicar mucho tiempo a la investigación o no hemos encontrado eco, la persona que estudia nuestro tema no nos presta mucha atención. Entonces, ¿qué recomiendo yo así muy puntual? Ir a congresos. Cuando uno va a congresos, se empieza a permear de estos temas y se empieza a pues a interesar más. Bueno, y para responder el tema de la educación, les cuento esto, miren. La educación contable en países como el Reino Unido, como Australia, como Nueva Zelanda, como incluso Estados Unidos, aunque haya menos, está muy orientada por los organismos profesionales. Y entonces se forma en lo que los organismos profesionales dicen que hay que hacer y de hecho los organismos profesionales cuando certifican obligan mucho, pues le colocan una camisa de fuerza a la investigación contable. Hay un artículo que se publicó hace poco de la relación
de las universidades con los organismos profesionales, y dicen que eso en pandemia, esa relación antes se empeoró, que los organismos profesionales le imponen cosas a las universidades y que las universidades no se pueden revelar. Entonces, el título del artículo es se me olvidó, es algo así como que de vivir pues de estar peleando con el enemigo, nos fuimos a dormir con él, que ahora nos toca dormir con el enemigo en el sentido de que se hace integración. Pero lo que les quiero decir es esto, miren, a la gente de Australia, de Nueva Zelanda, les parece muy rara la educación contable en América Latina en este sentido. Ellos dicen, ¿cómo así que una persona estudia en una universidad y le dan un título y con eso sale y ya le dan una tarjeta profesional y puede ejercer, y ese señor nunca se tiene que capacitar y queda autorizado de manera vitalicia para ejercer, aunque no se actualice? Entonces, como nuestra formación es así, los contadores no pueden ejercer así en otros países, los contadores tienen que estar presentando exámenes y tienen que certificarse solamente en las áreas en las que están trabajando. Para ellos es muy raro como nosotros estamos, pero siendo así, el compromiso de la formación en América Latina es más grande, ¿cierto? Porque el que ejerce como contador público no tiene que volverse a certificar en nada para poder seguir ejerciendo. Entonces, nosotros en educación contable somos un laboratorio muy, muy interesante para discusiones extrarregionales en educación contable. O sea, a los australianos, a los británicos, a las personas de Nueva Zelanda les interesa mucho lo que hacemos en educación contable nosotros, porque para ellos nuestro modelo es muy raro. Ellos dicen, eso tan raro que hacen por allá en Sudamérica, dice. Bueno, muy bien, muy claro, excelente exposición, y ahí hay una coincidencia en cuanto a los comentarios, no hay más dudas ni consultas, pero sí felicitaciones hacia tu exposición y a la claridad de la misma. Y yo quería agregar que, bueno, nosotros estamos en contacto con Hugo Macías y que siempre ha sido muy generoso y muy dispuesto a establecer este tipo de intercambios y de contactos, así que te lo queríamos agradecer mucho, Hugo. Vamos a dar, sí, ¿querés decir Un algo? gusto, no, muchas gracias. Yo disfruto mucho este tipo de espacios y me quedaré por aquí escuchando a los autores de este nuevo número de proyecciones. Gracias, Hugo. Vamos a dar paso entonces a la segunda parte de la actividad, que es presentarles el último número de la revista Proyecciones, y están presentes los autores de los artículos de esta edición. Pero antes queríamos escuchar algún comentario del secretario de investigación de la facultad relativo a este último número de la revista Proyecciones, y luego Gisela va a hacer la presentación de los distintos artículos. Bueno, muchas gracias, Laura. Y en primer lugar, gracias al doctor Macías por la excelente presentación que tuvimos. Creo que abordó un montón de temas súper interesantes y súper importantes para que tengamos en cuenta. Y creo que abre un montón de tópicos para analizar en el futuro. Creo que por las preguntas del público y por lo que él sabe, podríamos estar 3 o 4 horas más hablando de estos temas, porque de cada uno de ellos se derivan otras cuestiones, ¿no? Y además de que pasó un montón de slides muy rápido, pero me parece lo más importante, todo es importante, pero es, creo, súper interesante digamos, que esto sea el puntapié inicial de un montón de preguntas, tal vez, ya hay varias en el chat y demás, entonces me parece que ha sembrado esa cosa maravillosa que hace el docente de sembrar preguntas en la gente, ¿no? Entonces creo que nos van a quedar un montón de semillitas ahí, y creo que esas van a ir germinando, y bueno, es la mayor contribución que un docente puede hacer. Así que de ese lado, muchísimas gracias, porque yo viendo las cosas creo que me surgieron 15, 20 preguntas, así que me imagino que estamos todos en la misma. Lamentablemente no queremos tampoco abusar de los tiempos. Creo que lo más interesante es escuchar a los invitados. En este caso, yo no quiero abusar de la paciencia del público y de los expositores que faltan. Me parece brillante que tengamos como corolario de esta interesante charla, una presentación de un nuevo número de la revista Proyecciones. Yo lo celebro. No quiero focalizarme en los temas internos de la facultad, de la gestión, que son propios nuestros, pero que son de interés particularmente nuestro. Solamente decir en ese sentido que hay un gran esfuerzo por parte de la facultad y particularmente del instituto, en este caso en cabeza de Laura y de Gisela, para hacer un nuevo número de revista. El anterior lo tuvimos publicado hace 5 meses recién, en diciembre de 2021,
tenemos un nuevo número ahora. Para muchos esto no es tan significativo, nos decía el profesor Macías recién, bueno, capaz que una revista brasileña saca 3, 4 números por año, y es verdad, y otras sacan artículos por mes, digamos, números de la revista por mes. En el caso de Proyecciones yo creo que es muy significativo el cambio, pasar de publicar 5 artículos por año a publicar 5 artículos y otros 5 artículos a los 5 meses, con la proyección, esperemos que le hagan honor al nombre de la revista, con la proyección de que a partir de ahora los artículos caigan con esto que podemos llamar online first, o disponibilidad anticipada en la web, cosa de no tener que esperar hasta el próximo número para poder leer los artículos nosotros como autores. Así que me parece que es mucho trabajo condensado en no tanto tiempo, o en comparación con los periodos editoriales anteriores. Y acá sí me parece interesante que, porque hay muchos, si bien hay investigadores presentes, autores, expositores, creo que también hay varios gestores, en el sentido de gestores de institutos y personas que en cada facultad de origen, en distintos países de Latinoamérica y distintas universidades argentinas en particular, tratan de llevarse algo a casa para ver qué pueden mejorar en su ámbito, ¿no? En el ámbito de dificultad que tenemos todos para gestionar el día a día con las restricciones que tenemos de todo tipo para gestionar. Y en ese sentido me parece que de la charla del doctor Macías aprendemos un montón de cosas para tener en cuenta, y yo quiero traer algunos pequeños números a nivel argentino. Él nos hablaba, bueno, de un montón de cosas, nos habló de Scopus y demás, y creo que es un faro interesante para tener en cuenta. A nivel local, la realidad más local, justamente, creo, es que, bueno, por lo menos en Malena, en el portal Malena del CAICIT, del CONICET, a nivel argentino, que es quien lleva, de alguna manera, el directorio de las revistas científicas argentinas, o uno de los más importantes directorios, hay 8 revistas en el área de contabilidad, según las cataloga Malena, por lo menos. Creo que hay todo un tema con la catalogación, acá son todos investigadores, no voy a entrar con esto, pero, digamos, por lo menos, refiriéndonos a la catalogación que ellos hacen, hay 8. 2 son de gestión de institutos, particularmente de costos en este caso, y 6 son de universidades nacionales. Es un panorama mucho, creo, más chico que el que plantea el profesor Macías en otro contexto, en el contexto mundial, en el contexto latinoamericano, en el contexto tal vez brasileño. Y esto es un dato que tenemos que tener en cuenta para saber qué realidad tenemos a nivel local, ¿no? De esas 6, varias de ellas son revistas que no son exclusivamente de contabilidad. Muchas veces pasa que hay una revista que es de la facultad, por ejemplo, de ciencias económicas, como sería el caso este que contó de la Universidad Mexicana, que es contabilidad y auditoría, porque la facultad se llama así tal vez, y en realidad tal vez no hay tantos artículos de contabilidad. Bueno, acá pasa un poco en algunas revistas que es la facultad, se llama revista X, y es revista de la Facultad de Ciencias Económicas, y ahí cae toda la producción de la facultad. ¿Okay? Entonces, a lo que voy, estos que le digo, que son 6 revistas que tienen etiquetita contabilidad de Malena, algunas de ellas, la etiquetita contabilidad está compartida con economía, administración, actuario, otras áreas de ciencias sociales con vinculación a la economía, como puede ser la historia económica. Digo, ¿okay? Así que tampoco ni siquiera, son pocas me parece en comparación con lo que nos contaba el doctor Macías, y encima compartidas con otras disciplinas. Así que es un panorama bastante distinto a lo que escuchábamos recién. Esto creo que no es malo, en el sentido de que es un dato, es lo que tenemos, pero me parece importante partir de este dato para ver a dónde queremos llegar y a dónde podemos llegar, siempre sabiendo los recursos con los que contamos. Y en este sentido, ya volviendo a nuestra realidad local y el número que van a presentar de proyecciones ahora, creo que el recorrido que ha hecho Proyecciones es súper interesante, porque hemos pasado en estos 3 años de una indexación a 12, básicamente, internacionales, varias de ellas. A nivel argentino, en este panorama que hace Malena, que hace el CONICET, está catalogada en nivel 1, es una de las únicas 2 revistas especializadas en contabilidad de gestión universitaria que están en este nivel. Les digo, no son muchas, pero esta es una de las que está en el nivel 1, y creo que tiene otras indexaciones muy interesantes a nivel internacional, y sé que hay plan para ampliar esas indexaciones. ¿A qué voy con esto y por qué lo menciono? Porque tal vez sirvan la experiencia local para replicar cosas en otras universidades, por ejemplo, y pienso particularmente en las universidades nacionales argentinas, que son las que más conozco. Argentina tiene de alguna manera alguna
dificultad o alguna diferencia con el esquema que tal vez más comentaba el profesor Macías recién, que es el esquema de Scopus, llamémosle, que es un esquema comercial internacional, no de gestión comercial, donde gran parte de la tarea está realizada por editores, autores y evaluadores universitarios no remunerados, pero la gestión de todo el sistema es una gestión empresaria y que de hecho tiene un interesante TIR, digamos, de esas empresas, una tasa de retorno interesante. Es un modelo distinto al del llamado Cono Sur, perdón, al del Sur Global, digamos, donde generalmente todo el sistema es público, ¿okay? Al estar fondeado por el Estado, usualmente, no solo la tarea de los autores, evaluadores y gestores de las revistas, evaluadores, autores y los editores, sino también la propiedad de la revista es de las universidades directamente, entonces todo queda fuera del sistema empresario, llamémosle. Esto no digo que sea mejor ni peor, sino que tiene características propias. La ventaja que tiene en el caso argentino, por lo menos, es que se puede hacer bastante, creo, sin un gran costo financiero adicional, ¿ok? Sino haciendo algunas inversiones tal vez en conocimiento, una curva de aprendizaje, que lo menciono porque creo que el Instituto de Contabilidad de La Plata la ha estado recorriendo y la está recorriendo esa curva de aprendizaje. Creo que es una curva de aprendizaje interesante que da resultados bastante importantes, por eso me parece que es para tener en cuenta. Eso lo digo como gestor universitario porque creo que es lo que puedo aportar y creo que algunos de ustedes pueden estar interesados en esta cuestión en sus universidades de origen. Y recojo acá, para terminar, la experiencia que comentaba el profesor Macías sobre la red de editores en Colombia, que creo que es algo que tenemos que retomar, o tenemos que tomar como tarea en Argentina, porque ya que somos pocos, tenemos pocos recursos y todo cuesta mucho, por lo menos que haya una sinergia y que lo que hacemos y las experiencias que tenemos tengan la mayor repercusión posible a nivel local para maximizar los efectos de los resultados que estamos buscando. ¿Okay? Así que, bueno, esa es mi reflexión particularmente, y bienvenido al siguiente número de la revista, en este caso el número 16, de la revista Proyecciones. Así que Gisela, si quieres comenzar. Bueno, muchas gracias Hugo, muchas gracias a Hugo Macías también por la exposición. Para los que estamos en las revistas es fantástico escuchar todo esto, todas las veces que hemos ido intercambiando nos sirve y mucho. Bueno, como sé que ya hemos usado bastante del tiempo para el cual los invitamos, yo lo único que me voy a permitir un pequeño permiso, que es compartir. No sé si la tengo abierta. Quería compartir la pantalla y mostrarles el número, pero no lo tengo. Así, acá está. Que ya la tenemos publicada, hoy salió la revista. Después vamos a poner en el chat el link para que todos puedan acceder. Y estos son los artículos, y es el orden, las indexaciones a las que hacía referencia Hugo Colaciani, voy marcando que Hugo habló. Y acá tenemos los 5 artículos de este número, además que pueden acceder a los números anteriores cliqueando acá en archivos, y los invitamos a recorrer el sitio de la revista y a suscribirse para recibir todas las notificaciones, pero básicamente lo que queríamos mostrar y lucirnos es con este número que bueno, todos estamos remarcando el tema de hace 5 meses que sacamos el número anterior y estamos saliendo con un nuevo número. Así que tuvimos la suerte de que todos los autores accedieran a participar, y nos pareció lo más justo para que todos tengan su espacio, que nos cuenten en 5 minutos por artículo de qué trata cada uno de los artículos que tenemos publicados. En primer término, el artículo Exteriorización de riesgos y oportunidades en los reportes integrados de bancos argentinos, escritos por Jorge Címaro, Omar Tonelli y Francisco Varela, todos ellos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Así que no sé quién va a tomar la palabra de los 3. Está muteado. Digo, si me permitís compartir la pantalla, tengo para acompañarlo con una transparencia. Jorge, ya podrías compartir pantalla. Ahí está. ¿Se está viendo? Sí. Ahí. Bueno, ahí se ve la proyección completa, sí. Sí. Bueno, en primer lugar agradecerles por invitarnos a participar de esta presentación.
Les cuento que los autores somos, bueno, el burro adelante para que no se espante, como decimos. Soy yo, Jorge. Omar, que en estos momentos está en un viaje, desplazándose entre una ciudad y otra, y Francisco, que también me acompaña, que está presente aquí. Como decía Gisela, nosotros somos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro, con sede en la ciudad de Tandil, en el centro de la provincia de Buenos Aires precisamente. Y este trabajo es parte de un proyecto de investigación sobre la vinculación entre el capital intelectual y el reporte integrado y la detección de riesgos y oportunidades justamente en los reportes integrados. Nosotros venimos trabajando en este tema de capital intelectual desde hace más de 15 años, 18 creo que son exactamente, y abordamos distintas temáticas y finalmente el año pasado nos abocamos específicamente al tema de reportes integrados, precisamente por la actualidad del tema y por la importancia que reviste el suministro de información no financiera. Y específicamente en este paper nos pusimos a mirar lo que son los riesgos y oportunidades de 3 bancos argentinos. O sea, el objetivo de este trabajo es, como lo dice ahí, analizar comparativamente riesgos y oportunidades que surgen de los reportes integrados de los 3 bancos que presentaron reporte integrado en el año 2019. Estos bancos son el Grupo Financiero Galicia, que es titular del Banco Galicia, Banco Macro Sociedad Anónima, y Bancor, que es el banco de la provincia de Córdoba, que es banco oficial, que también ha presentado su reporte integrado bajo tal denominación en el año 2019. Como les decía, estas son las 3 entidades que nosotros analizamos y detectamos dentro de cada una de ellas cuáles son los riesgos que asumen, se los compara y bueno, los invitamos a que accedan al artículo y puedan ver qué coincidencias y qué disidencias hay entre cada uno de ellos. En los objetivos específicos, Francisco. Sí, bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un poco para continuar lo que estaba comentando Jorge, específicamente en el trabajo identificamos en primer lugar los estándares utilizados en este caso por los bancos, es decir, vinculado a estándares GRI, de Objetivo de Desarrollo Sostenible y la comunicación de progreso. También verificamos la aplicación de la norma ISO 31000, y luego determinamos si las consideraciones sobre los riesgos y oportunidades que estaban contempladas en el marco conceptual de la International Integrated Reporting Council, que actualmente sabemos que ha habido modificaciones en este último tiempo. Todo el tema de reporte integrado viene avanzando, se ha dado la unión, así que bueno, es material de actualidad y que se sigue progresando en ese sentido. Y por último, procedimos a analizar la homogeneidad o la heterogeneidad de lo que fuimos observando en cada uno de los reportes. Entonces, nada, un poco presentamos resultados comparativos a fin de poder mostrar cuál es la situación actual, analizada, y invitamos a que puedan leer el trabajo y a acceder al mismo por parte de ahí, como mostraba Gisela, de la página, y bueno, no solamente el trabajo nuestro, sino el trabajo del resto de lo que hemos participado en este número. Muchísimas gracias a los dos. Les pido, voy a ser muy, muy estricta con el tiempo porque tenemos a todos los autores. Muchísimas gracias, si pueden dejar de compartir pantalla. Donde pueda. Bueno, los siguientes autores que tenemos son autores extranjeros de Ecuador,
El artículo es Crowdfunding, una solución de financiamiento alternativo para el sistema de emprendimiento e innovación. Análisis de las implicancias tributarias en el Ecuador. Los autores son Stalin Guamán Aguiar y Patricia Saltos Zúñiga. Creo que están los dos presentes, así que, bueno, bienvenidos, muchas gracias. No sé qué hora es en Ecuador, muchas gracias por participar de todo el evento. Les escuchamos. También les voy a pedir, yo propuse que fuera sin power para que más que nada nos cuenten. Queremos generar en la audiencia el interés por los artículos, así que los escuchamos. Hola a todos. Patricia, no se te escucha, Pati. Ok, perdón, buenas tardes a todos. La verdad que ha sido un gusto, un placer escuchar pues, a los que nos antecedieron. Y esto es muy importante para nosotros desde el punto de vista de la academia. Como docente en el área contable es un reto de formar a profesionales no solamente en el área contable, que lo mencionaron muy bien, sino también que sean investigadores, que es lo que nos va a aportar. Yo creo que Stalin va a dar inicio, vamos a tomarnos los minutos necesarios, en honor al tiempo, pues entonces Stalin creo que va a empezar con. Muchísimas gracias. Sí, Pati. Muy bien, Gisela, muchas gracias a todos. Bien, bueno, nuestro tema, pues, como ya bien lo mencionó Gisela, crowdfunding, una solución de financiamiento alternativo, y básicamente el objetivo de era analizar cuáles son los beneficios y riesgos que pueden existir por el uso de crowdfunding. Y evidentemente dentro del país, en este caso Ecuador, y por ahí también hacemos un análisis a nivel latinoamericano e internacional, cuáles son esas implicaciones que pueden existir por el uso, ¿no es cierto?, a través de esta como fuente de financiamiento, las implicaciones tributarias, ya sea para quienes promueven el tema del crowdfunding y los inversores también, ¿no? Y todos los que pueden estar dentro de este ecosistema de innovación. Ahora, ¿por qué nosotros comenzamos o por qué hicimos esta investigación? Bueno, básicamente Ecuador como tal, ya desde el 2013 por ahí, ha venido generando una alta tasa de emprendimiento, ¿no es cierto? Incluso el Global Entrepreneurship Monitor estableció que dentro de América Latina, Ecuador es uno de los principales países que ha venido generando una alta tasa de actividad temprana en emprendimiento. Y eso pues hizo que muchas empresas, muchas personas comiencen a emprender, pero se toparon con un problema. En la medida que han venido avanzando los años, la parte de la financiación de esos problemas, de esos emprendimientos, resultó que no era tan accesible llegar. Como son empresas nuevas, no sé, gente que recién comienza sus negocios, no tienen acceso al sistema financiero que normalmente utilizan. Entonces, gracias al movimiento del ecosistema de innovación y a todo lo que puede haber a nivel internacional en esto, se identificó, ¿no es cierto?, como una fuente de financiamiento alternativa el tema del crowdfunding, como plataforma de encontrar de qué manera invertir o de qué manera obtener recursos para poder invertir. Y básicamente en eso va nuestro análisis, por ahí nace el asunto. Hacemos una pequeña definición, estructura de crowdfunding, partimos de la base teórica, analizamos el panorama que existe actualmente en la parte normativa, ya sea a nivel internacional, comparándola con nuestro país, en este caso en Ecuador, y enfocándonos específicamente en la parte tributaria, ver qué beneficios pueden existir y sobre todo también qué riesgos inherentes pueden existir asociados al uso del crowdfunding y si efectivamente en Ecuador, que es el análisis que hemos hecho, ha tenido algún crecimiento o tuvo algún crecimiento en el tiempo de investigación y bueno, ahí pudimos identificar algunas plataformas que se generaron. Pati, por favor, para que continúes. Bueno, yo creo que ya Stalin fue bastante claro. Sí, algo que de pronto habría que agregar aquí es que justamente en el año de pandemia hubo una necesidad a nivel de asamblea y pues se creó la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Entonces para nosotros prácticamente esto es nuevo. Recién en el año 2020, en febrero del año 2020, se aprueba la ley y en julio del mismo año el reglamento. Entonces estamos haciendo un análisis básicamente cualitativo de que la ley, pues si bien es cierto, hay un análisis a nivel internacional
y tanto a nivel de Latinoamérica, qué es lo que está pasando en nuestro país. Entonces, es un artículo muy interesante, pues que los invitamos a que lo lean. No podemos llegar a conclusiones porque les vamos a dejar esa inquietud, pero la verdad que fue un trabajo muy grato, pues, y esperamos seguir con esta misma línea. Así es, tal como lo dice Patti, realmente fue un trabajo bastante interesante. Los invitamos a que lean el artículo, ¿no? Es sumamente importante. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ambos, gracias por ser considerados con el tiempo. Pasamos al tercer artículo. Un momentito. El tercer artículo también corresponde a un autor extranjero, Cultura Organizacional y Liderazgo, Caso Oriental y Occidental. El autor es Rodrigo Pérez Plaza, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Rodrigo, sé que estás también por ahí, te vi. Ahí está. Hola, muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, primero agradecerles esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes esta noche, una experiencia muy grata. En honor al tiempo, comentarles que este artículo trata dos temas que son bastante interesantes. El primero, el liderazgo, y el segundo, la cultura. Y de qué manera estos dos elementos interactúan entre sí y se ven afectados según el contexto en el cual se desarrolla. Como dice el nombre del artículo, esta investigación lo que hice fue dedicarme a estudiar qué pasa con las teorías que hoy en día conocemos, por ejemplo, específicamente el modelo del profesor Hersey y Blanchard, con respecto al liderazgo situacional, y de qué forma la cultura que entendemos como este constructo abstracto de conjunto de comportamientos que un individuo o un grupo o sociedad pueden generar, interactúan entre ellos y van generando distintos efectos sobre las conclusiones que los profesores Hersey y Blanchard en su modelo situacional nos plantean. Entonces, para eso apliqué una herramienta de estudio sobre dos compañías con una cultura completamente distinta. Una compañía oriental, una multinacional bastante grande y conocida en muchos países, donde la cultura predominante es una cultura paternalista, jerárquica, ¿ya? No quiero dar muchos más detalles para que vean el artículo, versus una compañía en la cual existe una cultura occidental, que es tal vez mucho más cercana a lo que todos nosotros que estamos en este grupo conocemos. Entonces, a través del artículo se muestra de qué forma esta cultura tangencialmente distinta entre un grupo y otro pueden afectar los conceptos que se plantean en el modelo de liderazgo situacional específicamente. El artículo hace un recorrido por distintos modelos de liderazgo, distintas concepciones que hasta el día de hoy nos da la literatura, y después nos centramos específicamente en lo que plantea el profesor Hersey Blanchard, donde vamos a ver de qué forma una cultura muy diferente tal vez a la que puede ser la nuestra, donde nosotros nos desenvolvemos en el día a día, tiene efectos que a veces pueden ser incluso contradictorios versus lo que se plantean en las principales teorías de la literatura. Entonces, es también una invitación que yo les hago a ampliar nuestra forma de entender los distintos conceptos que nosotros estudiamos en el día a día, y según desde donde nos miremos, desde donde nos paremos a analizarlo, van a tener distintos efectos sobre los mismos, ¿ya? Entonces, no me voy a extender mucho más en honor al tiempo, los dejo invitados a que revisen el artículo. No les voy a contar las conclusiones, pero son bastante reveladoras, y sin duda podemos aplicar esta misma mirada, esta misma forma de contrastar una teoría en distintos tipos de cultura, y muy seguramente vamos a tener resultados tangencialmente diferentes. Les agradezco. Muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias.
El siguiente artículo, que lamentablemente el autor no se pudo conectar, si bien lo teníamos confirmado, lo comento nada más porque forma parte de la revista: reconocimientos de activos en los contratos de arrendamiento financieros, tratamientos desde el punto de vista del arrendatario. También el cuarto artículo, también un artículo de investigación, eso quería decir. El autor es Juan Carlos Martín, de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue de Argentina. Bueno, el artículo también es muy interesante. Yo tuve la oportunidad como editora de ir leyendo y de ir viendo las devoluciones en las rondas de evaluación. El artículo también los invito, no quiero tomarme el atrevimiento de comentarlo por el autor, los invito a quienes les interesa este tema también que lo descarguen. Y por último tenemos entonces el ensayo de la doctora Paula Donofrio, que se llama Incidencia de los programas de integridad en la legislación anticorrupción. Paula Donofrio es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Paula, sé que estás ahí conectada. Está. Sí, perdón. Sí, estoy en la facultad. Perdón porque sé que se cayó la señal un montón de veces y si alguno me tenía que admitir me debe haber odiado en estas casi 2 horas porque se me caía la señal. Así que no te preocupes, cosas que pasan en la virtualidad. Sí. Bueno, les cuento brevemente mi trabajo. Mi trabajo está en el marco de un proyecto de desarrollo estratégico, es un proyecto de la Universidad de Buenos Aires, que se denominaba, porque ha terminado el año pasado, ahora estamos con otro proyecto dentro de la misma línea, pero el trabajo se hizo en el marco del proyecto Corrupción, Fraude Empresario y Sistemas de Incumplimiento en las Organizaciones, y el objetivo del trabajo toma como base la ley 27401, que es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y específicamente parte de la hipótesis que la existencia de los programas de integridad que funcionan de manera adecuada actúan de manera muy beneficiosa para la prevención de delitos, pero también para cualquier implicancia legal en la cual se pudiera ver envuelta la organización. Dentro de esta hipótesis, es decir, de que este tipo de normativas lo que hacen es incentivar estos programas de integridad, como para que sean las mismas organizaciones quienes generan la dificultad de realizar hechos de corrupción, se analizaron legislación comparada de Brasil, de Chile, de Colombia, de España, de Estados Unidos, de Francia y de Reino Unido. En algunas se analizó legislación, en otras se analizó la legislación y algunas guías también en cuanto a la presentación de estos programas. De hecho, lo propio se hace también a nivel Argentina. Y este ensayo entonces es hacer un reconto de toda esa normativa comparado con la propuesta de nuestra norma, como para realmente tratar de ver si estamos en un buen camino para la prevención de los hechos de corrupción a nivel local en base a la legislación que surge de nuestra normativa. Esa ha sido la síntesis del trabajo. Excelente síntesis, Paula. Bueno, Giselle, agradezco mucho la participación acá, la participación en la revista. Te agradezco especialmente a vos, que sos siempre muy contenedora con los autores, y además es un gusto realmente poder formar parte de la revista, así que les agradezco a todos. Bueno, yo me tomo un minutito para agradecer en nombre de la revista, pues la revista está radicada en el instituto, pero tenemos el acompañamiento de la facultad, y somos muchos los que trabajamos en la revista, así que los quiero nombrar brevemente, pero tenemos una correctora de sintaxis, que es Eugenia Moyo, que hace un trabajo excelente. Tenemos una traductora, que bueno, va cambiando. Los artículos están marcados en HTML y en EPUB para la lectura en celular y en página web, y todo ese trabajo lo hace la gente de biblioteca. Manuela Datri nos marcó este número, y Fernanda Pietroboni es la responsable del área de marcación. El control de los textos los hace el área de Amanda Plano, con Damián Torchi,
y la maquetación y el diseño de tapa, que fue un trabajo también maratónico, por los tiempos que manejábamos, todos trabajaron, todo el staff de apoyo, lo hizo Paola Fondevila, que realmente trabajó los fines de semana y nos pedía imágenes y buscó la calidad más perfecta de la revista. Por último, le quiero agradecer muchísimo a los autores, porque el proceso editorial requiere de un montón de etapas, desde que recibimos el artículo y lo subimos a la plataforma OJS. Todas las rondas de revisión requieren de una ida y vuelta con los autores. También le agradecemos muchísimo a los evaluadores, que son personas muy experimentadas en el área de la temática del artículo, y que ad honorem realizan la tarea de evaluación, usando planillas de evaluación que nosotros sugerimos para estandarizar y para que sea equitativo para todos los autores esta evaluación que nosotros proponemos de la revista, precisamente por todo lo que se dijo acá, y no quiero reiterarlo, pero la revista está buscando crecer en calidad, en indexaciones y en la calidad del proceso editorial. Para eso mantenemos el peer review doble ciego. Todos los autores acá pueden ser testigos de que no supieron quién los evaluó. Los evaluadores que también nos están acompañando en este momento se están enterando qué artículo evaluaron. Así que bueno, eso esperamos mantenerlo. Les agradecemos muchísimo su tiempo, el haber confiado en la revista, porque difundir un trabajo habla de mucho esfuerzo de investigación, y que elijan la revista Proyecciones y que la sigan eligiendo, esperamos, es algo que queremos agradecer. Así que muchísimas gracias desde los que formamos parte de la revista Proyecciones, y bueno, te paso la palabra, Laura. No, está muy bien, Gisela. Nada, agradecerles a todos que estemos acá a estas horas hablando de esto, así que muchas gracias por la presencia, y bueno, los estaremos convocando en nuevas actividades, ¿eh? Muchas gracias, espero haberles sido útil, y yo estoy casi segura que sí. Bueno, nos encontraremos pronto. Chao a todos, muchas gracias.